Estrellas de la opinión, porque tu opinión también cuenta. Y tenemos una invitada muy especial, a la licenciada Julia Muñiz. Bienvenida, Julia, ¿cómo está? Hoy todo muy bien, gracias a Dios, aquí iniciando el jueves con toda esta juventud aquí que dicen por ahí que eso de que como que rejuvenece a uno, el colágeno, algo así. El Entonces, colágeno. aquí toda esta gente joven, Usted es una mujer joven, yo he Julia. aprendido muchas palabras nuevas gracias a mi querido amigo Jaime. Entonces, estoy aquí nutriéndome de todo el contenido de esta juventud que está tan activa y tan bien informada. Señores, Julia Muñiz, abogada de los tribunales de la República. Y no di que abogado de estos pop y que nunca han pisado un tribunal, no. Una Con mujer, carné vigente. sí, de fuste, y guapa, Julia. Señores, y que se atreve. Julia también con una especialidad. Yo creo que no existen más abogados con esta especialidad en el Creo país. que O debe, ahora mismo somos aproximadamente tal vez 12. así es, en derecho de familia. Ujú, incluso en la Asociación de Abogados de Derecho de Familia, que yo soy la tesorera, aproximadamente especialistas, específicamente en el área, no llegamos a 15. Mírala ahí. Interesante. Entonces, una persona con estudios, con capacidades. Julia fue, señores, expresidenta de la Asociación Nacional de Colegios De Privados. instituciones educativas privadas. Yo fui la primera directora ejecutiva por 5 Así es. años. Sí. Así es. Conoce muy bien el área, es una persona empapada sobre los derechos de la niñez y vamos a conversar con ella. Y le tenemos a Noelia ahí para cualquier asunto progre. Noelia resuelve de una Pero vez. Noelia es de la progre que usan Rolex o es de la progre de... No, yo Noelia, no sé. Ah, es porque... antiprogre. Ah, ok, no, porque conocí una así, que empezó así, pero ya tiene Rolex. Ya. Oh. Era comunista, ya Sí, Rolex, sí. Hay BMW, Mercedes Sí, Benz. sí. un gran amigo dice que los comunistas son comunistas hasta que llegue el dinero. Así O el es. poder. O el poder, Es exacto. así. Ajá. Julia, Pero, Julia, me gustaría saber tu visión de República Dominicana sobre la niñez. ¿Estamos nosotros hoy en qué punto del ideal a alcanzar en cuanto a la niñez de la República Dominicana? Bueno, mira, mis queridos pequeños no votantes tienen una problemática que no solamente se puede circunscribir a la República Dominicana, sino que es una problemática que se abraza desde el mundo. Es decir, difícilmente te formen parte de la agenda nacional vinculada pues estrictamente a lo que es la política. ¿Por qué razón? Porque para tú poder ver resultados en el marco de niñez, la curva es muy amplia. Porque es a través que va el crecimiento del menor de edad. Entonces, los gobiernos suelen durar 4 o 6 años y entonces esas políticas pues no suelen ser la prioridad. Tú mismo hacías un señalamiento también de otro tema que son los organismos internacionales. Vemos una gran cantidad de organismos internacionales que intervienen en supuestos temas, ¿no? Tienen un rol, pero los temas siguen cíclicamente porque también los problemas vinculados a males sociales no mueren, sino que se mitigan. Porque cuando tú estás mitigando con una población, la producción viene más atrás de la misma materia prima. Por ende, el mal nunca eh, muere, sino que se mitiga. ok, ¿y cómo en República Dominicana nosotros podríamos ir dando pasos para mitigar este problema? Mira, nosotros como país hemos ido dando pasos. El tema está en que yo entiendo, a mi parecer, yo trabajo niñez y adolescencia desde los 19 años. O sea, yo entré primero en Boca Chica con los niños prostitutos. O sea, a mí nadie, lo que pasa a un niño, a mí nadie me lo ha contado. Los niños prostitutos varones. Sí, sí. Mi primera experiencia a los 19 años fue con un niño de 16 drogado, arriba de una mata me hablaba y yo abajo hablando con él. Y ya a esa edad él tenía 3 hijos porque él quería que la gente supiera que él no era homosexual, sino que él hacía eso era su fuente de ingreso y que a él no lo penetraban, sino que él penetraba. Entonces él Eso era un niño Un contándote, niño, Julia. es un un niño de niño de 16 16 años. Yo años, tenía un 19 en adolescente. esa época. O sea, yo le Dios llevaba mío. 3 ¿Y años qué tiempo tenía él en eso? desde los 11. Entonces, se me fue ahí un poquito lo que te iba No, con no, la no. idea. Hasta a mí se me fue la idea. Bueno, O entonces sea, el asunto es que hemos ido dando pasos, ¿no? Ahora bien, hay constructos sociales
que han normalizado males sociales vinculados a la niñez. Y entiendo que también hay que abordarlos. Y estos constructos van donde eh, la delincuencia viene de que, voy a utilizar un término despectivo, pero que se usa mucho, este carajito que se dedica, este es el carajito del barrio que roba, y eso está normalizado. Que la muchachita sabe mucho, y eso está normalizado. Que porque la muchachita se puso un chorcito y se puso una blusita, eso buscándose la que está. Esos son constructos sociales que han dado una licencia para matar que no es correcta. Y, ok, y esos constructos sociales se podría abordar desde qué perspectiva, porque Tienen que es abordarse desde la nación. desde la nación. Claro, porque recuerden que los estados tienen un rol paternalista. Muchas veces escuchamos, que hay donación. No, no, el estado no dona, el estado suple. Hay que tener mucho cuidado con los términos que se utilizan, porque he escuchado recientemente donación. No, 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 no está donando, dona una ONG, Populismo dona. eso. Un Y rol es Se oye paternalista. bonito el neolenguaje. ¿me entiende? Pero lo que realmente corresponde es suplirlo, porque dentro de un marco legislativo, el Estado tiene un rol paternalista de suplir, por citar, la educación, por citar el A mí no me alimento. gusta ese término paternalista. Es que tengo que hacerte la Tiene que analogía. Tiene que hacerme protegerte una ante la analogía, ley, claro, Exactamente, ¿no? porque eso es lo que tú, Ujú. cuando tú vas y ejerces tu derecho al voto, tú estás buscando una gente que te dé tus garantías de derecho. ¿Quién te da tus garantías de derecho en tu casa? Tu papá y tu mamá. Entonces, el homólogo es un rol paternalista o maternalista para ser Bueno, inclusiva en el a género. mí más porque yo veo el Estado como un intermediario entre lo que quiere la nación a lo que necesita la nación y el Estado es como el órgano ejecutor, así lo veo yo, por eso no me Claro, gusta, porque una pero no cosa es como el papá. ser, otra es el El as- avatar del deber ser. Exacto, exacto, así lo veo yo. Pero si bien es cierto, sí, debe abordarse desde una perspectiva nacional y y cómo, o sea, nosotros como individuos, cómo yo podría, digamos, unos padres en Capotillo, por poner un ejemplo, unos padres en Capotillo, cómo ellos pueden lograr que su entorno mejore para que estos indicadores que usted mencionó vayan desapareciendo. Lo primero es que tú tienes que saber que ellos no saben que hay, los mismos padres no saben que hay otras opciones. No sé si Mm, me vas entendiendo un poquito. O un sea, poquito, le, sí. le estás pidiendo peras al olmo. Por eso vuelve y entra el rol del Estado en abrazar un segmento de la población que no conoce otra cosa. Jaime mencionaba ahorita Cuba. Ujú. ¿Sí? Las grandes historias cuando migraban los cubanos a Miami, era el asombro cuando veían los supermercados, porque Claro. no habían visto otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Y en ese mismo orden, cuando tuve la oportunidad de ir a China, fueron unos cubanos y ellos dijeron, bueno, este no es el comunismo que a nosotros nos han vendido. Se sintieron sorprendidos de ver, ellos nunca habían salido de Cuba y el hombre es los conocimientos que tiene. Mientras más limitado es eso. Ok, entonces el padre Ujú. no conoce otra cosa y sería. Entonces, tú tienes que, por eso es que ahí viene el rol de abrazar una cultura formativa y donde para tú romper, tú no lo haces en 6 meses. Es una curva de crecimiento grande. ¿Por qué? Porque tú vas a trabajar, tratar de modificar el constructo de esos padres, que Ujú. ya son adultos, pero realmente el enfoque va a estar en esos pequeños. Entonces ahí es donde tú tienes que abrazarlos para darle la continuidad hasta el momento en que se transformen en padres. Entonces Ok, ahí tú irás viendo los ciclos de transformación social. Entonces, ok. podemos decir que la educación es muy importante para que esto pueda mitigarse poco a poco. Totalmente. Incluso, te cuento, qué bueno que tú mencionabas eso. Yo leí un libro porque yo en el mundo de la educación luego que entré al mundo de familia, me enfoqué en educación y tengo 17 años en educación, tanto escolar como superior. ¿Qué pasa? Una vez yo me leí un libro de dónde habían surgido las escuelas públicas. Y el libro explicaba que las escuelas públicas en aquel momento habían surgido con el objetivo de poder formar al ciudadano tal cual fuera manipulable por los gobernantes. Por esa razón, tú te das cuenta que los estados que no se han desarrollado o que no han evolucionado, te mantienen un único sistema educativo, aunque tengan la ramificación del sistema privado, pero no le permiten mucha transformación para no perder la matriz fundamental del constructo del mismo ente social, tipo fábrica de Sí, producción. ahorita yo decía una frase que es que el gobierno te quiere bruto, mal comido
y en olla. Lo que pasa es que el mal comido no piensa, entonces va estrechamente Exactamente. vinculado. Y por eso vemos como la comida que dan en las escuelas públicas es algo inhumano. Bueno, mira, ahí ya hay más un tema, yo creo, que lo vi en estos días en un titular y dije, a veces satanizamos al órgano y no es al órgano, hay que satanizar al incumbente que se ha designado en la posición, que pierde quizás sus valores y sus principios para lo que está haciendo. A mí me llama siempre mucho la atención que a veces hay posiciones que ocupan personas que vivieron esa situación y sin embargo cuando llegan a ocupar la posición, en vez de ser empáticos y tratar de que esto mejore, porque la pasaron mal, lo que quieren es bloquear ese momento Hacerse rico. y ya olvidarse. Por eso me explicaba un día un psicólogo, cuando tú eres muy pobre, pequeño, y luego te haces rico, sales, sacas de tu círculo a esos amigos. ¿Por qué? Porque esos amigos te traen a tu mente esos recuerdos que ya tú no quieres recordar. Exactamente. Bueno, Julia, nosotros en República Dominicana hemos visto cómo hay muchos niños en las calles Nuestros y del vecino y del país. vecino país también, que ya están aquí y no importa la hora, día, noche, tú estás en una intersección de las avenidas principales del Gran Santo Domingo y te vas a encontrar con estos niños. ¿Qué hacer? ¿Qué debe de hacer la República Dominicana para mejorar todo esto, para tener a esos niños fuera de las calles y que estén en una acción productiva para que puedan ser hombres y mujeres de bien en el mañana? Tú tienes dos tipos de niños en condición de calle. El niño en condición de calle natural, porque no tiene dónde ir, y el niño en condición de calle que parece estar en condición de calle, pero que realmente pertenece a un núcleo de una mafia que lo coloca en puntos estratégicos, los recoge para mendigar. Hay dos tipos distintos. Entonces, ¿qué sucede? Realmente el rol corresponde llamar al ente coordinador, que en este caso es el Consejo Nacional de la Niñez, el denominado CONANI, para que entonces estos niños sean llevados a espacios donde se garanticen sus derechos. Pero también esto se va haciendo, lleva una dinámica psicológica, porque no te lo puedes llevar solamente de golpe, porque así mismo se te escapan. Tú debes irlo poco a poco trabajando, ¿no? Hasta que vas logrando psicológicamente que ellos entiendan que contigo están mejor que en lo que están haciendo, porque no han visto otra cosa. Y ahí volvemos a la formación donde su constructo, lo que ellos están haciendo es lo correcto porque es lo que lo han enseñado. Y en el caso judicial, porque hemos tenido casos en los que Conani, por ejemplo, juega un rol muy leve. No es que el CONANI juega un rol en todos los tribunales de niñez y adolescencia. Hay una dependencia del CONANI, obligatoriamente. Sí, pero digo en el sentido de su accionar, en lo operativo. Por ejemplo, hemos visto casos que solamente se resuelven cuando son mediáticos. La mayoría de los casos son Dentro de su así. conocimiento y experiencia, Gracias por el aporte, estimada. La dentro de su mayoría. conocimiento y experiencia, ¿cómo podría mejorar la estructura operativa de Conani? Bueno, yo realmente en ese aspecto no te pudiera dar algún tipo de injerencia, porque obviamente yo he tenido intervención ¿no? En los tribunales con los actores como tal, entonces emitir un juicio de valor sería muy abstracto e irresponsable de mi parte porque no conozco el órgano Mire, yo la operativamente voy a desde ayudar. adentro. Yo la voy a ayudar. Lo que pasa es que en Conani hay que poner una persona que realmente se preocupe por la niñez. Porque tenemos, aquí Jaime está harto de decirlo y denunciarlo, ¿Con J o con H? con J, Ok. mayúscula, harto Al de cuadrado. denunciar, sí, en caps lock, de denunciar que a unas esquinas de Conani, por donde debe pasar todo el que trabaja en Conani, porque para llegar tienen que coger esa calle, hay un grupo de niños en la calle y ellos lo ven todos los días, todos los días que van a su trabajo y no le importa un carajo. Entonces, yo creo que desde ahí viene el problema de que las personas que trabajan en esa institución la mayoría, porque sí, se pueden contar con los dedos que sí, hay gente buena en todos lados, pero la mayoría de las personas que trabajan ahí no les interesa realmente la niñez. Pero para darnos un poquito de luz en el tema, ¿cuál sería el proceso para que el órgano, en este caso el Consejo de la Niñez, rescate a esos niños de la calle?
Mira, yo creo que ahora mismo se está haciendo un trabajo ya desde el punto de vista de lo que se creó un gabinete de niñez y adolescencia, Ujú. como una sombrilla orgánica para gestar todos los eh, actores vinculados, ¿no? Yo lo veo como A innecesario, pero niñez Yo y también. adolescencia. Entonces, este órgano trata, ¿no?, de ver cuáles son esas carencias, esas necesidades y que cada incumbente pues actúe como corresponde. bueno, tenemos una llamada de uno de nuestros radioescucha. Vamos a ver. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días. Cuéntenos. Bueno, estás hablando en el tema de Conani, la niñez y todo eso. Así es. Bueno, Jaime, y ustedes de hecho todos, voy a citar a Jaime un poquito porque fue peledeísta. No, Sabe no somos PLD. que fuiste, Jaime. Ah, ok. Eh, no dan abasto, no es verdad que va a dar Conani abasto con 3 millones de muchachos rialengos que el Estado permitido, porque eso no es verdad. Es igual que con Adis, que en el tema de discapacidad. Están ahí. La ley dice que hay que cumplir un 4%, me parece, para empleados públicos de discapacidad y al revés, a veces lo poquitico que hay lo cancelan. Es un tema que yo entiendo que es sistemático, no de comprar un funcionario ni no de comprar una entidad. Con ni no va a dar abasto y no es verdad, pueden estar encima de ellos los muchachos. Y no es verdad que habría que ver qué capacidad tiene Conam ni siquiera para tener niños. Sí, pero Gracias por su llamada. tenemos ahora que en vez de darle presupuesto a Conani, se le da presupuesto a Comunicaciones. comunicación de la presidencia, comunicación estratégica de la presidencia, 1.831 millones de pesos, mientras se retiran 4.000 millones de educación. Entonces, ¿cómo uno progresa así? Te cuento que yo he sido bastante crítica porque teniendo niños fuera del sistema educativo, teniendo una carencia de docentes, teniendo una carencia de un sistema formativo de una educación continua, porque la educación, señores, ha evolucionado y sigue evolucionando todos los días. Usted no puede pretender que usted nada más va a formar al maestro en agosto. Se retiren partidas presupuestarias argumentando que hay un excedente, cuando hay que mejorar la alimentación que tú mismo señalabas, cuando hay que suplirle sus necesidades, cuando la tanda extendida, que desde el primer momento que se creó fue muy criticada, sin embargo, yo le vi un valor agregado para que esos niños, aunque no tenía contenido académico en las Ujú. tardes, porque nadie me lo contó, yo lo vi, yo prefería tenerlos en el En el plantel centro, sí. que en sus casas. O Entonces, en la ¿cómo? calle solo. Exactamente, entonces, ¿cómo es posible que hoy en día, cuando todavía tienes una población X sin escolarizar, cuando tú tienes un 23% de la educación dominicana sustentada en el sector privado, que nace producto de las carencias que por años ha arrastrado el sector público y que lo que debería suceder es que la educación privada no te pasara de un 8%, donde tú tienes instituciones educativas privadas que han quebrado porque los padres no han tenido con qué sustentarla, tú digas que te sobra dinero en vez de tomar y hacer auxiliarte de estas instituciones que están en lugares donde tú no has podido llegar como órgano y mejorar la calidad, tú me estás hablando del gasto. Entonces creo que arrancamos por atrás, humildemente. Ahí yo no comulgo con ese proceso. Se critican muchas cosas. Ahora, en materia de educación, aquí estamos muy atrás en muchas cosas y no estoy hablando de instrumentos solamente, ni tampoco te estoy hablando de planta física. Yo te estoy hablando de lo intangible que es formación y eso cuesta. De calidad cuesta, porque tú no puedes continuar metiendo 300 maestros en un salón de Que clase para se darle una charla. No, y que se queman todos, que cuando todos los maestros se quemaron en un examen, en vez de agarrar en estas vacaciones y hasta después de las vacaciones y darle curso y formación a esos maestros, si es necesario traer maestros de otros Una países, misiones, como decía Jaime, de países, por ejemplo, claro, Cuba, Colombia. Nosotros ahora mismo, recientemente hubo una legalización de 17,000, creo que fueron venezolanos, que hace como 3 o 4 meses. Son personas que también vienen del mundo de la educación. Elévala, ¿no? Auxiliándote de esos aspectos, pero a mí no me digas que sobra dinero. Con todo respeto, mira que yo no, vuelvo y reitero, yo no opino de la parte administrativa, pero lo que yo veo afuera, lo que sale, el qué lo que, qué hace, eh,
la forma de hablar, donde tú tienes ahora mismo una población que entiende que la educación no es una forma de ascendencia social, sino vender tu cuerpo, Mm. vender Droga. sustancias prohibidas Se o hace dembow. dedicarte de embaucero, no me digas que te sobra dinero en educación. Bueno. Julia, hoy en día la República Dominicana está en una situación muy especial como en todo el mundo, fruto de lo que pasó con el COVID-19, ese encierro, así como vemos adultos agresivos, así como vemos muchísimas secuelas en los adultos del COVID-19 y la pandemia y su encierro. ¿Cuáles son esas secuelas que dejó esta pandemia para los niños? Mira, lo primero es que no solo aquí, porque no seamos, ahí Claro, claro. tenemos que ser justos, ¿eh? El mundo no estaba preparado para lo que vivimos, que fue pasar a una virtualidad, ni siquiera los países desarrollados, ¿eh? ¿Qué dejó eso? Mira, primero dejó un pánico en la población docente. El primer pánico de empezar a trabajar con estos instrumentos, salir de las aulas, ¿no? Desarrollarse, tener que ir mutando rápidamente y transformándose. Esa es una parte que también había que trabajarla, la parte psicológica del docente. Dejó lagunas, lagunas normales de por sí que venían arrastrándose en el día a día. Imagínate tú cuando se pasó a una virtualidad. Entonces, por último, para mí, la más relevante de todas esas son las emocionales. El hecho de cuando tú sacas a un menor de edad de su ambiente escolar, de su espacio, lo encierras y aparte de todo, no sé si ustedes tenían conocimiento que la violencia en la pandemia incrementó, producto de estar encerrados, pues las crisis familiares se agudizaron. Entonces, no acabamos de entender que los niños son un reflejo de nosotros, los padres, en la escuela. A mí no me, cada vez que yo voy con papá me dice, en mi casa no hace eso. No lo hace porque tal vez te tiene el temor de que tú vas a reaccionar, pero sabe que el docente no va a reaccionar. Entonces, por eso lo puede hacer, quizás. Yo entiendo que nosotros estamos con un vacío necesario de resolver y es en el ámbito de la salud mental. Aquí no hay conciencia, aquí el que se trabaja salud mental lo denominan loco, que es otro constructo social que hay que romper. Yo en pandemia me auxilié porque a mí me dio pánico el encierro y te puedo decir que salí airosa de ese proceso. Entonces, sin embargo, aquí la salud mental, tú tienes ahora mismo un familiar que a todos nos puede pasar y tú no sabes dónde lo va a meter. No, porque aquí tampoco Salud Pública tiene un programa, Hay uno solo y los otros pero no privados. funciona. Y los otros son privados y son Son, bien costosos. No, no. La salud mental es como Dios libre tú tener que cubrir o costear un cáncer. Sí. claro. Y yo lo digo reiteradas veces, aquí hay gente que se toma su pastilla para la diabetes, se toma su pastilla para la presión, pero no le diga que se tiene que beber una A pastilla. la bipolaridad que anda rodando Sí, bastante. para La la bipolaridad esquizofrenia, diagnosticada. Pero para no, yo la, hablo de- de la otra. para la depresión, no le diga que se tienen que beber un antidepresivo. Ustedes vieron recientemente, entre ayer y antes de ayer, que se han suicidado 3 artistas, Sí, muñecas, niñas lindísimas, de 23 a 27. a 32 años de edad del mundo del espectáculo, una norteamericana, una sudafricana y otra coreana. O sea, lo que te da a entender a ti que el problema no es en un solo sitio, sino que estamos hablando de un tema mundial. Entonces, no sé hasta qué punto vamos a acabar de entender que hay muchos factores que inciden. El acoso escolar genera ansiedad. La ansiedad te genera una depresión que puede terminar en el suicidio. Eso lleva a salud mental. Así es. Bueno, Julia, un mensaje final a todos los amigos de Estrellas de la Opinión. Tenemos llamada, Julia, la gente está interesada. Buen día, Jaime, tú cuéntenos. me quieres sacar del C porque Noelia y Claro, no me ha dicho que me vaya. claro, Nunca. claro, Jaime, que estamos interesados. Es que ustedes llevan temas que te dan, que te tocan. Y tocaron un tema y que a mí me ha impactado en lo personal mucho porque tuve un caso de salud mental este fin de semana de una persona totalmente que hace 2 meses estaba súper bien. No sé si intervino los factores de la muerte de mi padre, de un accidente que tuvo después. O sea, te estoy hablando de 22 años y en menos de un mes esa persona es totalmente diferente. Lo llevo donde el especialista de la salud mental, un psiquiatra, y me dice él, no se alarmen, que en estos últimos
4 meses yo he visto muchos casos de 20 a 25 años de salud mental con el trastorno de la bipolaridad, con otros factores que intervienen. Ese es uno de los temas que quería tratar. El otro, el término rialenco es un poco, yo no llamo ese término a los niños que están en la calle, huérfanos de padres vivos. Gracias por su Sí, llamada. porque Huérfanos ya de de padres padres vivos. vivos. Sí tienen padres, porque muchas veces no tienen padres. Una- Entonces, Mira, yo siempre le pregunto, por ejemplo, a mí me ha tocado, por ejemplo, en un establecimiento de comida rápida, por el autocarro, que te ahí tocan. ellos se Sí. acercan, Mm. la mayoría de veces de noche. Y yo le pregunto, dime, mijo, ¿qué tú haces pidiendo en la calle? ¿Y tu papá? Ah, está preso. ¿Y tu mamá? Ah, mi mamá está enferma. No, porque le dan su discurso. Sí, sí, Le sí. dan su discurso. Pero a mí me tocó en una ocasión de que la mamá lo fue a buscar, muchachos, porque también hay muchachos que se le van, una le madre escapan a la sola y madre. se le van a la mamá. A mí me tocó ver en una ocasión de que la mamá ahí mismo, yo hablando con ellos, llegó, muchachos, ¿qué es lo que tú buscas en la calle? Yo estoy cansada de decirte y esto. Que se ve que ese muchacho lo que está es en esas acciones porque no hay, o sea, Hasta por acto de no rebeldía respeta a para su llamar la mamá, no atención. respeta a su mamá, y situaciones que se dan. Entonces, en esa realidad, en ese contexto, ¿cómo nosotros ver, identificar cuáles son las políticas públicas que deben de afectar de manera positiva a estos infantes? Mira, yo creo que tú has dicho la palabra básica para poder trabajar políticas públicas, la realidad. Yo siempre digo, tú quieres que yo te haga políticas públicas, dame una hoja, un lápiz, con un celular, te hago 15 antes de que se acabe el programa. Chulísima te la hago. Pero las políticas públicas tienen que venir de la mano con la realidad de los constructos sociales que tiene tu país y tu sistema de creencias y tu cultura. Y a partir de ahí, entender que también tienen que irse moldeando. ¿Por qué? Porque no se pueden quedar estáticas. A medida que tú vas viendo los resultados y como la misma población va mutando con lo rápido que nos lleva la digitalización, pues entonces así mismo debe de ir llevándose, porque tú vas llevando un barco en tormenta. ¿Entiendes? O sea, no es que tú tienes que esperar estos que ya están en una situación para entonces poder agarrar a los otros cuando vengan en situación. Tú tienes que de día trabajar el barco en la tormenta y en la noche agarrar todavía el que está en calma para que no se te meta en la tormenta. Entonces, no es tan sencillo como se ve. Es muy fácil hablarlo. Lo difícil es implementarlo. A veces esos niños son el sustento de un hogar. Yo estuve en Pidiendo. Nigua, O sea, no niños solo pidiendo, yo estuve en Nigua Y prostituyéndose. que, nada más. que me casi muero cuando me dicen que le dominan el paraíso del sexo. Y un hombre puede tener, supuestamente, tengo que decirlo porque lo comprobé, por 300 pesos relaciones sexuales con una menor de edad. Pero no hay que ir a Nigua. Exacto, nada más. Eso es Boca Chica, Cabaret, muchísimos donde quiera, en todos lugares, lados. más cerca de aquí. Entonces, las políticas tienen ese factor donde tú también mencionabas algo. Yo te puedo dar muchas cosas, pero si tu estómago está vacío, si yo no te he suplido las carencias básicas primarias del ser humano, que es techo, alimentación y los niños necesitan mucho sentirse protegidos. El niño que no se siente protegido, entonces se expone más a ser más agresivo, porque entonces está todo el tiempo en alerta. Entonces, yo tengo que garantizarte esos 3 factores primero para luego trabajarte lo otro. Entonces, dentro de ese mismo esquema, ¿cómo puede, por ejemplo, yo veo a un niño en la calle, yo lo denuncio y no resuelven? O sea, ¿qué mecánica existe a nivel de Estado y qué mecánica puede tener un ciudadano para ayudar a mitigar esto? Mira, lo que corresponde es tú llamar al órgano, en este Ujú. caso que es el Consejo Nacional de la Niñez, que también está la línea Vida, y ellos deben de asumir al menor de edad de manera correspondiente, indagar ya a través del Ministerio Público, porque es que juegan muchos roles, Ujú. ¿no? ¿Dónde están esos padres para ver la razón de ser? Y luego, sí, retornar ese menor al hogar Ujú. cuando ese hogar garantice su estabilidad y sus derechos, y si no, entonces trasladarlo a un hogar de paso para entonces tomar medidas, ¿no? Y hay programas de Garantizar al menor. acompañamiento en casos de, por ejemplo, Sí, hay programas de acompañamiento en este tipo de procesos para y el menor de edad. eso me genera otra pregunta. Los procesos de adopción en República Dominicana. Yo he escuchado
que la mayoría de procesos de adopción son costosos, incómodos y casi imposibles. Sí, muy difíciles en nuestro país. Eso es un tema, pero ese proceso va dentro del marco de la ley 136-03. O sea, Ok, el CONANI tiene que desarrollarlo tal cual como manda como la dice la ley. ley. Entonces, Ok, ¿qué sucede? Cuando tú vas a adoptar un bebé, una pareja, ustedes lo quieren de 6 meses mínimo para poder entonces tenerlo chiquito. Pero nuestro proceso es tan extenso, iniciando porque tienes que tener una sentencia de abandono emitida por un tribunal, que cuando tú vienes a terminar, ya el niño tiene quizás 2 o 3 años. Cuando a mí me enseñan, me dicen, no, yo la adopté cuando tenía 6 meses. Yo digo, ahí hay una irregularidad, porque el proceso no va, No culmina no no culmina en culmina seis en en meses. 6 meses. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que trabajar. Yo siempre he creído, mira, ya para cerrarte en ese punto, nosotros tenemos un tema con las adolescentes embarazadas. Y eso es un tema que tenemos que verlo en la cara. ¿Por qué? Porque eso es algo biológico hormonal. Te pasó a ti, me pasó a mí. Sencillo, como mujeres a esa edad. Entonces, entenderlo, educarlas, no es mandarlas a tener sexo, es aprender a cuidarse, a algo, a manejar algo hormonal. Pero al mismo tiempo, ya cuando están embarazadas, se debería ya crear el sistema de la adopción voluntaria, donde esas mismas niñas que eso es ya verdad. están embarazadas, se pueda buscar una familia que de verdad quiere tener hijos y llevar ese proceso psicológico de la mano para hacer entonces una adopción voluntaria. Lo que pasa es que actualmente en este país vemos como la educación sexual que se quiere implementar es la educación sexual integral, que está llena de ideología, está llena de gráficas, porque los libros de educación sexual integral son muy gráficos y explican, ayer yo lo expuse aquí, explican cómo se hace una relación sexual, y esto es desde muy pequeño, un niño de 4 años leyendo esto y viendo estas imágenes. Pero también tenemos otro problema, que es que aquí se quiere legalizar el aborto, las 3 causales, pero eso viene acompañado después del aborto libre. Ese es como el primer paso para llegar a la meta. Y yo creo que por eso no se le da tanta promoción al tema de la adopción, ni se resuelve, porque primero quieren pasar la ley del aborto. Y dentro de ese mismo esquema, ¿no existe en República Dominicana un marco jurídico para adopción voluntaria? Sí, está dentro, está establecido, pero hay un tema cultural que viene de la mano con lo que ella dice. Ahora mi pregunta es, ¿con ley o sin ley se van a dejar de hacer los abortos? ¿O no? Porque aquí no se hacen abortos. Se hacen. Se hace. Claro que Entonces, se hacen. Pero Se va a ocurre lo armar. mismo. Se va, Vamos se va a con la armar. llamada. Se va a Saludos, armar. buenas. ¿Con quién? Se va a Ocurre lo armar. mismo. Ocurre, pero no hay una persecución. No hay una acción por parte del Estado No hay para médico hacer preso. cumplir las leyes. Buenas. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Hola, con Stephanie. Rompe Stephanie. Con relación a lo que ella comentaba, fue algo, incluso yo soy cristiana, yo se lo comenté a un grupo de la iglesia. Ok, nosotros estamos en contra del aborto, sabemos que el aborto es asesinato, pero luego de que ya no se puede hacer, ¿verdad? El aborto está mal, pero luego lo que aquí falta es como una cultura o un mecanismo de qué hacer luego que la joven embarazada sí tiene el bebé, no lo abortó, qué bueno, gloria a Dios, pero luego qué pasa con ese niño. Y es lo que ella estaba comentando y me parece excelente, es crear una cultura de, ok, yo no lo tuve, pero yo no lo quiero, está mal, pero es la realidad. ¿Qué puedo hacer con ese niño? Porque hay miles de mujeres que yo conozco que no pueden tener hijos y quizás quieren esa oportunidad de darle amor a un niño, que aunque no, biológicamente no es de esa persona, sí lo es del corazón. Creo que hay que trabajar esa política. Gracias, buen día. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Mercy de Avilés. Cuéntenos, Mercy. Mira, ese razonamiento de como quiera sin aborto, sí, robar es un delito y se roba, matar es un delito y se mata, o sea que ese argumento no es válido. Realmente nosotros lo que tenemos es una carencia total de políticas públicas que impacten en la situación del embarazo del adolescente. Por ejemplo, tan pronto una adolescente llega embarazada a un centro de salud, debiera de encenderse una alarma. ¿Por qué? Porque por ley se supone que una menor embarazada fue violada.
O sea, se Al menos asume que como haya sido de un violación menor igual que ella. a menos que haya sido de un menor. Entonces, si ha sido de un menor, entonces estamos frente a una problemática social mucho más grave. 2 niños teniendo niños. Entonces, estamos frente a otra situación. Sin embargo, nuestras maternidades tienen muchas niñas embarazadas y no pasa nada. Entonces, estamos comenzando por el problema sin enfrentarlo desde ese momento. Esa niña embarazada, y me lo dice mi querida amiga Senia Castillo, que trabaja en la maternidad de Altagracia, el año que viene llega con otro embarazo más. Esa misma que este año tuvo un bebé de bajo peso, enfermo, que posiblemente murió, entre las estadísticas de las muertes de niños. O sea, es un problema social muy grave que no se resuelve con ese. Estoy totalmente de acuerdo. Es todo lo contrario. Si aquí se implementara la educación sexual integral a modelo ONU y modelo UNESCO, nosotros vamos a tener 10 veces más jóvenes embarazadas porque no tenemos la otra parte, que es la de crear la conciencia y educar. Y esto es un problema tan grave porque tampoco tenemos familias. O sea, no podemos enfrentarlo solamente queriéndole dar anticonceptivos y si el anticonceptivo le falla, entonces le proveo de aborto. Es un problema mucho más serio que hay que enfrentarlo desde la familia, con familias infuncionales, con familias disgregadas, con familias quebrantadas, no importa, pero lo tenemos que enfrentar desde la familia y políticas públicas que desde el Estado, tal como se dice, existiese una manera de adopción. De hecho, déjame decirte, una de las señoras de mi grupo, que es abogada, lamentablemente murió de COVID, estaba trabajando en la modificación de la ley, o sea, en una propuesta de modificación de la ley de adopción, que esperamos algún día poder implementarla y llamarla a sí mismo la ley Elizabeth de adopción. Muchísimas gracias Muchísimas doña gracias. Mercy. Sí, con el tema vinculado a cuando yo te digo que si no se hacen abortos es el hecho, no es que estoy menospreciando o le estoy quitando quizás el valor que tiene. Lo que te quiero decir es que estamos parados por un código con una dinámica que se sigue ejecutando y que está penalizada. Ahí es que quería aclarar ese punto, porque no es el hecho de decir, bueno, no importa, no se hagan. Yo particularmente, con todo el respeto, yo tengo una teoría y siempre la he sostenido. Y mi teoría es, yo decido. Yo entiendo que a través de esa teoría, adulto, menor de edad, debe de sostenerse ese aspecto. Esa es mi humilde opinión. Bueno, señores, nosotros vamos a leer algunos de los comentarios que están en Twitter utilizando el hashtag Estrellas de la Opinión. Vamos, señores, a ver qué dice nuestra gente que está activa con nosotros en la red social Twitter. Vamos a ver si encontramos aquí alguno de los comentarios. Dice, vamos a ver. Me gustaría adoptar en República Dominicana para que mi hijo tenga un hermanito. Dice también, ¿cuál hogar de paso? ¿A dónde están ubicados? Me imagino que hay uno en cada provincia, ¿verdad? Me están dando, me están Está dando. dando algo. Vamos con esta llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días. Agradecer a doña Mercy por esta magistral intervención y 2 cosas antes de que me cierren. No quiero que la licenciada Julia se vaya sin darnos su opinión sobre el caso de Andrés Castillo, que yo sé que ella es especialista en derecho de familia y maneja muy bien el tema. Y la segunda es que cuando uno está decidiendo, está bien que uno lo haga sobre su propio cuerpo, pero no sobre el del otro. Y está muy bien que se prevengan los embarazos adolescentes, pero que se ponga, no a que se estimule darle anticonceptivo a las niñas, sino también la abstinencia, que es el método que jamás falla para prevenir embarazos. No te quieren Pasen dejar ir, Julia, de aquí. Bueno, yo lo que te voy a decir es una cosa, lo siguiente. Señores, se va a oír feo, yo creo que de aquí, pero la abstinencia Sí. a los 15 años, cuando esa hormona está así, es difícil. Hasta frustraciones Si desencadena. si tú no la sabes controlar a los 44 que tengo yo,
Imagínate tú a los 15. Ese es el deber ser versus el ser. Y que también desencadena frustraciones cuando hay una abstinencia obligada a los 15 años. Entiende, o sea, eso es un tema un poquito complejo, señores, en Muy. ese aspecto. Y por eso digo que es un poquito delicado, porque habrá que durar horas analizando para que no se entienda que estamos mandándolos a tener relaciones sexuales, ¿no? Que lo que estamos es que queremos educarlos, y como decía Noelia, educarlos con un alto nivel de preparación. Y ahí vuelvo al presupuesto del Ministerio de Educación, que mira qué interesante aplicar una buena partida a educar a los maestros sobre educación De- de- sexual, y había que traer gente de fuera porque poca gente domina Déjeme el ayudarle tema. un chin, déjeme ayudarle un chin. Lo que pasa es que nosotros, la gente, somos muy hipócritas. A los 15 años usted se tocaba, se exploraba y quería estar follando. Pero ahora quiere controlar a otros. Vamos a ser claros. Sí, pero Entonces, yo creo que ahora en uno ese no debe orden, incentivarlo, claro, a la ligera, pero ese deseo está ahí. Ahora, cuando no hay una educación y cuando no hay una libertad, eso hasta puede generar frustraciones a largo claro. plazo. Esa Y pre- también hay una educación porque nosotros somos seres humanos, somos Exacto. racionales. Claro que sí. Nosotros no se, si nosotros actuáramos Por ante instinto. los impulsos diarios que tenemos, el mundo fuera inhabitable, Pero señores. mire, Pero hay que no me diga, enseñártelo. Hay no que hay enseñarlo. no hay un Y esto adolescente dice, que no haya hecho algo. señor, dice esto, Déjese de eso. dice esto, este señor. Consciente, madura, se le ocurre muchísimo impulso. Y le dice al impulso, tranquilízate. Que no es Claro. por ahí que yo voy. Claro, tú tienes que educar tus impulsos y entender. Ahora, con la abstinencia, es importante que se venda esto, sobre todo en la adolescencia, porque, Pero es que tú sabes Es que, lo Jaime, y óptimo. peor, y O sea, perdón, claro, Espérame, porque no me es lo que no me tú debes de malinterpreten, vender no me perdón, malinterpreten, a la no me juventud. Es que malinterpreten, el espérame. concepto no es vender. Espérate, No, ahí, o- ahí va- voy a, ahí, denme 2 Por minutos favor, por un tema de por- rango de edad. Ujú. Aquí la vieja soy yo, espérate. Esto no es un tema de vender, es un tema de conciencia. Hacer Ok. Y conciencia. hacer conciencia de un marco de una realidad. Exactamente. Entonces, para usted hacer conciencia del marco de una realidad, es donde usted dice, lo idóneo es Es no abstener. tener, Exacto. porque Claro. ustedes no deben de tener. Exacto. Ahora, paso 2. Si ya usted está en el tema, entonces, Ya ahí viene Y ahí yo otro tengo que darte discurso, otro claro que discurso. sí. Aún- Porque aún- debo de espérame. decirle, ahí sí yo estoy de acuerdo con ustedes, que los jóvenes que ya empezaron y están sexualmente activos, ni que venga el Papa, ni que su pastor se lo diga, ni que nadie lo van a dejar de Es que hacer. esa serotonina no la van a dejar de sentir. Claro. Ahora bien, Ahora bien, con ellos también hay otros temas que hay que hablar, porque ahí debe de entrar el tema de que, ok, ya usted inició por X o por Y, ya entra la responsabilidad con lo que Es que, usted va mira, a hacer eso. pero no Pero solo la- también hablar de los De- temas de la promiscuidad, déjame que no- la promiscuidad Que me aquí malinterpretaron. hoy en día, es como que aquí tú ves pero es que a la carrera estos Es que temas. tú sabes Antes- algo, las personas ven el embarazo como lo peor que le puede pasar. y no piensan en Señores, las el enfermedades. SIDA, Claro que el sí. BPH, Sí, señores, pueden pasar muchas cosas. Ahora, yo déjame aquí aclarar. dije que el SIDA iba en aumento. Va- En estas semanas, el SIDA en San Pedro de Macorís, yo conozco doctores que han visto hasta 5 pacientes con SIDA. sí, aunque ya hay un la semana tratamiento, aunque ya hay pasada. un tratamiento para el SIDA y el VIH como tal, aunque Pero sigue no teniendo importa, sus efectos negativos. no Ahora bien, importa. debo aclarar, no es un asunto de incentivar a que se tenga sexo. Yo me refiero a que esas hormonas a los 15 años están ahí. Inclusive por eso el mismo Código del Menor, de niños, niñas y adolescentes, estipula un 5 años de diferencia porque la persona va a explorar. Y le voy a dejar una preguntita ahí. ¿A qué hora fue su primera masturbación? ¿A qué edad fue su primera masturbación? ¿Se van a hacer? Tú sabes que yo escribí un Ah. artículo ayer. Eso va a Es, depender, eso, ah. porque también eso no, de la masturbación no es solo, eso también es una conducta Mira, aprendida. Yo Es una estoy, conducta aprendida, Claro pero que sí. sucede por el cóctel No, pero hormonal que pasa. perdón, todas en- las conductas del ser humano son Sí, aprendidas. pero Pero claro, sucede pero por el- como es por el- aprendida, tú por el- puedes también aprender a a abstenerse. abstenerte de Pero- eso pero y es muy aprender difícil. también. Está bien, pero Claro. vamos a hablar Vámonos algo. a la realidad. Vámonos a la realidad. Porque, señor, vuelvo y lo repito, lo idóneo es todo eso. Todo lo que estamos idóneo. hablando aquí es lo idóneo, Claro. sería lo excelente. Pero si seguimos luchando con la problemática, con las mismas armas, seguiremos perdiendo la batalla. Thank you. Un niño con un dispositivo donde lo que ve es la exposición de los cuerpos, personas besándose, ya sea del mismo sexo o de diferente sexo, que yo entiendo que hay que respetar lo que la gente decida.
Ahora bien, yo no puedo pedirle cuando está expuesto a una sociedad sexualista. Thank you. Entonces, yo te puedo limitar si yo te tranco en tu casa, en un cuarto, y no te expongo. Y te Porque amarro la mano. entonces porque ahí también- yo me voy a mi época donde tú te trancabas en tu habitación y te leías un libro, y la televisión para cambiarla, me están sacando la cédula, había que pararse porque los controles remotos llegaron cuando yo tenía que tener como 10 años. Entonces, lo que te quiero decir es, tú tienes que saber a qué tú lo estás exponiendo. Yo escribí un artículo sobre los besos del conejo malo. Eso se hizo una catarsis mediática. Todos los medios le dieron primicia a ese beso con el bailarín. Señores, aquí desde los 90, Madonna, eso era mi época, que a lo mejor ustedes no habían nacido, arrancó con los movimientos de corte sexual con sus bailarines. Lo que pasa es que no habían las redes para masificar Claro. eso. Y luego en el 2003 se dio un beso con Britney Spears y con Christina Aguilera en la misma premiación. Y el beso de Britney fue el que salió porque en ese momento ella era más popular y las cámaras se enfocaron a ver al novio o exnovio, que era otro artista, y no se dio tanta importancia al beso con Cristina. Eso fue en el 2003, en los mismos premios. Entonces ahora estamos sacando eso de Bad Bunny como que salió ahora, que nunca había pasado. No, Y para volver al tema de lo de la, ¿cómo es que se llama? Abstinencia. La abstinencia, que no sé ni cómo es que Me se preocupa, Noelia. No te ayuda. ¿Cómo es que se llama? Sí, eso, la abstinencia. Para mí, así como dice Jaime que es bueno decirle, mira, tú no estás en estos momentos, estos son los riesgos, pero también tú le dices los riesgos, pero también tú le tienes que decir cómo cuidarse, porque al final él es el que va a decidir. Y si tu hijo sabe, que estoy harta de decirlo con J ahí en caps lock, harta de decirlo, de que si tu hijo sabe que tú o tu hija estás en contra de que él inicie su sexualidad y pierda su virginidad, entre comillas, a temprana edad, no te lo va a decir. Es que, óyeme, mira, vámonos a la realidad. Vámonos a la realidad. Yo he dicho en esta cabina, a mí mi papá me decía, si tú embarazas una, tú lo mantienes. Y eso a mí me provocó abstinencia. Pero eso no quitó que uno jugueteara. Que uno viera una muchachita y que metiera mano y que ella te Claro, metiera mano a ti. entonces ¿entiendes? vamos O a sea, calcular los espera, papás que no le dijeron nada pero a sus espérame, hijos, pero espérame. que le A dieron lo que yo me, rienda a lo que yo suelta me a eso. refiero, a lo que yo me Entonces, refiero hay es, una pero educación. que a lo que yo me refiero es que independientemente de que se promueva la abstinencia, ese cóctel hormonal va a estar ahí. Y sobre esa base de esa realidad es que deberíamos pensar, porque Y como más dijo, deberíamos porque bien, trabajar esos temas. porque como bien dijo Julia, la exposición sexual que había en el 2000, en el 98, 2000, cuando yo era muchacho, no es la misma de ahora. Ahora mi hijo de 5 años ve mujer en panty en la calle. Y ve Pero tú mujeres abres que el se le ven celular. y que se le ven los pezones, pero mi hijo tiene 5 años, él no ve eso en las redes. Ok. Pero nos vamos a una plaza y hay mujeres que se le ven los pezones, que andan en panty. Entonces, esa exposición sexual, cuando él sea adolescente, genera ciertas emociones Claro. que él tiene que aprender a lidiar, pero yo también tengo que saber que esa abstinencia va a ser más difícil cada vez. Señores, ustedes los varones, y las erecciones involuntarias que tenían en el colegio, que era algo que salía de Pues, la nada. exacto, o sea, porque sí, porque eso sucede por una emoción, por una simple O emoción. porque ya tu cuerpo va mutando. Entonces, contra la naturaleza no se lucha. La naturaleza se educa, se forma Claro. y se Claro. forma en base a las Por eso, realidades por que eso hay que tenemos. hablar de estos temas, porque lo peor es cuando ocurren estas cosas y no hay una educación sobre esto. Exacto, eso No sí. hay una moderación y una instrucción por parte de los padres que, óyeme, tú sales a hablar en nuestra generación, poniendo a Julia también de nuestra generación, Ay, que lo es, gracias, gracias. que lo es. Me siento Te La halagada. ayudó ahí, te la ayudé ayudó. ahí. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta qué nos decían nuestros padres respecto a esto. Que todavía al día de hoy, lo peor es de que un embarazo, pero eso no es lo No, no peor. es lo Lo peor. peor son las enfermedades de transmisión sexual. Y sobre todo, estar lo que hace en las emociones, tanto de niños y de niñas, porque para mí eso no es diferente, la promiscuidad. Eso nosotros tenemos que tenerlo bastante pendiente hoy en día, porque eso debe de educarse respecto a esto. Julia, las 9 de la mañana, nos gustaría
que nos des un mensaje final aquí en Estrellas de la Opinión respecto a todos los temas interesantes que hemos tocado aquí. Bueno, mira, yo creo Y hay que que invitarlo otra vez. Hay que invitar a Julio otra vez. da- La producción que se encargue ahí. Yo doy el visto bueno. Apruebo en primera lectura. Ok. Bueno, miren, señores, nada, yo creo que el mensaje final con el que me gustaría despedirme en esta mañana es que entendamos que los niños, pues, son niños, niñas y adolescentes son responsabilidad de todos, que tenemos que trabajarlos, que entendamos que eso se trabaja desde el hogar, perdón, la escuela es un eje transversal, porque a veces pensamos que la escuela o el colegio es que corresponde, y que la sociedad tiene un rol preponderante en la formación de los niños, niñas y adolescentes. Así que vamos a ponernos a tomar conciencia de qué hacemos, porque el ser humano aprende por el ejemplo y el ejemplo arranca en la casa. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.